Buenos días Venezuela, el sol de la Venezuela posible, de la Venezuela potencia nace en nuestro Esequibo, fórmula perfecta, ¿vale? De lo que es la política exterior de nuestro comandante Chávez, ¿vale? Diplomacia presidencial que hoy lleva, conduce y materializa nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros. De verdad que hoy viendo, estudiando, no podíamos dejar de profundizar el multicentrismo, la multipolaridad, esa fórmula perfecta de ver lo que acontece hoy en el mundo. Y aquí hay varios aportes del profesor Ramón Alfredo López Martínez, diplomático de carrera. Aquí nos habla un poco, fíjate, recordar un poco, ver hoy el presente. República de Bolivia, 22 y 23 de enero del 2006, toma de posesión presidencial de Evo Morales Ayman, La Paz, fíjate. Impresionantes multitudes se hicieron presentes en cada uno de los actos de la toma de posesión de Morales Ayman. Y cuando ya formalmente estaba investido como presidente, se reunió con los pobladores originarios en una emotiva manifestación folclórica boliviana. Esas actividades se habían iniciado en lo más alto del altiplano, al oeste de La Paz, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, en las ruinas de las milenarias ciudades de Tiahuanaco, desde el sábado 21. Tiahuanaco, ¿vale? ¿Ah? Hoy hacemos esas referencias estratégicas de ir en la profundidad de lo que es hoy, de verdad, la diplomacia presidencial, de profundizar igualmente lo que es la política exterior. Hoy tenemos a un diplomático de carrera. Bienvenido, profesor Ramón Alfredo López Martínez. Agradecido de verdad por todos estos aportes que tiene. Son 8 tomos que aquí tiene toda esa visión de lo que es hoy. Los seguimientos de los viajes internacionales de Hugo Rafael Chávez Frías. En los aportes tocamos un tema del mes de enero del 2006. ¿Será que está vigente hoy con los pueblos? ¿Está vigente hoy esa visión del multicentrismo ante el imperialismo? El caso de Bolivia hoy, el caso de Estados Unidos, porque yo soy muy celoso con esto. Quiero saludar al equipo de producción, al profesor Demetrio Francisco Flores, a todo este equipo. Hoy tenemos a Yoris como director, el sargento Sabiñón está en el audio, por ahí está Sala, y está nuestra sargento González, y todo ese equipo perfecto, que lo pequeño, lo cotidiano. Estamos haciendo televisión en revolución con nuestro general Suárez Rodríguez, postdoctor de la Universidad Militar Bolivariana y presidente de nuestra televisora, general de brigada. Esa conmovisión de ver que ante el imperialismo arreciando, rompiendo estados-nación, en el caso de Bolivia, con un golpe de Estado, recordar hoy ver la diplomacia presidencial, la política exterior. Próximamente usted va a salir en La Voz de Chávez con el profesor Adán Chávez. Un saludo a ese equipo que está en La Habana. Un saludo desde aquí a ese equipo perfecto que revitaliza el legado real de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Qué visión tenemos de todo esto? Bolivia, Estados Unidos, Perú. Perú en este momento, imaginémonos hoy Perú. Bienvenido al programa, doctor. Bueno, muchas gracias. Apreciado estudioso de la diplomacia. Muchas gracias, profesor Constantino. Yo no sé si se oye bien con el tapabocas. Pero si no es así, por favor que me lo indiquen, ¿no?
En primer lugar, bueno, nuevamente le agradezco su siempre amable invitación para compartir con la audiencia selecta de referente informativo sobre estos temas que nos ocupan el día de hoy. Sí, me indica que me quite este, como tenemos una distancia prudente voy a proceder. Bueno, son varios comentarios iniciales, ¿no? Y ciertamente el día domingo 15 de esta semana sale al aire por otro canal, el canal del Estado, también canal del Estado, la entrevista que me hace el profesor Adán Chávez Frías, sobre esta investigación que recoge toda la cosmovisión del presidente Hugo Chávez y toda su geopolítica y su geoestrategia. Y que además aprovecho para invitar a la gente que se incorpore en las actividades del Filben 2020, llevada adelante por el Ministerio de Cultura, que está comenzando casualmente el día de hoy, donde también vamos a estar presentes con una cuarta edición de este trabajo ya en versión digital. Y aprovecho para señalar que estamos incorporando un nuevo volumen de esta colección que está siendo traducida también a 6 idiomas, incluyendo el árabe. De manera que esto es un poco, digamos, los entretelones de esta investigación. Pero en referencia al comentario que usted me hacía, la política exterior del presidente Chávez tiene más vigencia que nunca, tiene plena vigencia. Usted hacía mención ahorita a la toma de posesión de Evo Morales Jaima. Y bueno, de alguna manera, después de todo lo que ha pasado desde el 10 de noviembre del año pasado, cuando le dan el golpe a Evo Morales, a esta semana recién pasada, se puede decir de alguna manera que Evo Morales Jaima nuevamente está en el poder en Bolivia, porque de hecho lo hablamos en este programa la última vez que vine. Quien asume la jefatura del Estado Plurinacional de Bolivia venía de ser su ministro de Economía y Finanzas prácticamente durante todo el mandato de más de una década de Evo Morales Jaima, y David Choquehuanca, que va en la fórmula de la vicepresidencia, lo venía acompañando por ese mismo lapso en la Cancillería, y de ahí pasó nada más y nada menos que la Secretaría Ejecutiva del ALBA. Entonces, inmediatamente que Evo Morales Jaima toma posesión en Bolivia, en el año 2006, se incorpora al ALBA y se empieza a dar un proceso que llevó a la nación del altiplano andino a tener el mejor crecimiento de la región. En materia, por ejemplo, de estabilidad de la moneda, permaneció prácticamente estable durante el decenio completo. Y eso es un gran logro en materia macroeconómica que se le dio al presidente Evo Morales a través de la conducción de la economía del hoy presidente Luis Arce Catacora, quien era, como acabo de señalar, su ministro de Economía y Finanzas. Pero más allá de eso, se comenzó a dar una serie de acercamientos en materia de integración. Inmediatamente que el presidente boliviano en ese momento toma posesión y asume la conducción del Estado Plurinacional, en ese momento todavía República de Bolivia, porque recordemos que una de sus banderas fue precisamente la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para que redactara una nueva constitución que es la que transforma a la antigua República de Bolivia en el hoy Estado Plurinacional de Bolivia, por su multiplicidad de nacionalidades. Hay que recordar que fundamentalmente las tres principales son la aymara, la quechua y la aymara, quechua y la guaraní, son las tres principales, pero hay un mosaico todavía muchísimo más amplio de nacionalidades originarias, que son las que recoge esta nueva estructura constitucional y esta nueva arquitectura de la entelequia del Estado boliviano. Pero yo estaba haciendo referencia al proceso de integración que se empieza a dar en esa, yo diría que esa es como la época de oro de la integración latinoamericana. Un proceso que no solamente fue conducido
brillantemente por el presidente Chávez en su momento, sino que estuvo acompañado de unas figuras que realmente fue una coincidencia histórica maravillosa, pues, porque en esa misma época asume también la presidencia del Ecuador, nada más y nada menos que Rafael Correa Delgado, y también asume Luis Ignacio Lula da Silva, y poco después asume en Paraguay Fernando Lugo. E incluso el mismo Nicanor Duarte Frutos tuvo un rol estelar un año antes en la cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata, cuando definitivamente se le coloca el epitafio al ALCA. De manera que cuando nosotros hablamos de política exterior, usualmente, por, digamos, metodología, se refiere, se segmenta por periodos constitucionales o por periodos de gobierno. Por ejemplo, en el caso venezolano nosotros podemos hablar de la política exterior de Rómulo Betancourt, pues. Ahí se puede hablar de la doctrina de Betancourt, que era el no reconocimiento de regímenes que vinieran o que no vinieran, no proveyeran de elecciones. Eso le da continuidad a León, y luego viene Caldera con el pluralismo ideológico. Luego viene Carlos Andrés Pérez en su primer periodo con lo que se llamó el nuevo orden económico internacional, y así. Y cada administración de gobierno tiene, digamos, su orientación de política exterior. Sin embargo, hay unas líneas maestras que son las que se denominan políticas de Estado, que no varían, independientemente del gobierno de turno, se mantienen como eso, como una política de Estado. En el caso de Venezuela, esas líneas maestras obedecían a la estructura económica del país, pero nosotros como gobierno no estábamos en la capacidad de modificar, y se mantenía un status quo que imposibilitaba la implementación de políticas públicas que nosotros hubiésemos querido implementar, como en su momento, por ejemplo, Rafael Correa, siendo economista graduado de los Estados Unidos, dijo que él no pudo modificar, ni quiso en su momento modificar la dolarización de la economía ecuatoriana que él recibió en herencia por las consecuencias que eso iba a tener. Esto es un ejemplo de lo que estoy tratando de señalar. O sea, hay unas corrientes de intereses económicos y políticos que transversalizan a todos nuestros países, que impiden incluso que las políticas públicas que deseen implementar los gobiernos en función de su propio desarrollo puedan hacerse. El caso del presidente Chávez, él rompe con todos esos paradigmas, y eso se manifiesta desde el primer momento. Yo recuerdo que en una de las primeras manifestaciones se dio en la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el año 99, en su primer año de gobierno. Esa antigua Comisión de Derechos Humanos es el hoy Consejo de Derechos Humanos que conduce la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Y ahí se da uno de los primeros giros en política exterior de Venezuela, porque el presidente Chávez instruye a nuestra delegación en Ginebra para que no acompañara una decisión de apoyo, de condena en materia de derechos humanos a Corea del Norte, a Irán y a la República Popular China. Ahí se empieza a dar los primeros destellos de independencia en la política exterior de Venezuela, y estamos hablando de su primer año de gobierno. No es casual que ya en el 2002 ya le estaban dando un golpe, estaban materializando un golpe de Estado, porque la guerra se le empezaron a hacer desde incluso antes de llegar al poder. Entonces, en ese sentido, el presidente Chávez, quizás el mayor de los, o uno de los mayores éxitos que él tiene en esta materia, y creo yo que es una de las causas fundamentales por la cual se concreta el magnicidio contra el comandante Chávez, es que él le pone en el 2005, en compañía de otros mandatarios de la región, la tumba a un proyecto continental que es el área de libre comercio de las Américas. ¿Por qué digo esto? Porque creo que lo he señalado en anteriores ocasiones en este programa. Eso es una constante. Cuando digo eso, me estoy refiriendo a los objetivos del ALCA. A mí me tocó el honor, y me perdonan la digresión, de ser delegado permanente de Venezuela durante 2 años en las negociaciones del ALCA, monitoreando las 15 instancias de negociación.
ahí no se descansaba, eran reuniones de lunes a lunes, incluyendo sábados y domingos. De cada reunión se hizo un informe que se remitió al Ejecutivo Nacional. Entonces, voy a tratar de sintetizar. Los objetivos del ALCA era la creación de una gran unión aduanera de todos los países del continente americano. Y en materia de solución de controversia, la remisión a los mecanismos de arbitraje obligatorio. Bueno, esos dos objetivos, que es la construcción de una unión aduanera y la remisión de las controversias, cualquiera que sea de ellas, en las 15 áreas que conformaban el acuerdo ALCA, vía arbitraje obligatorio, son uno en lo político y otro en lo económico, ¿verdad? En lo económico la unión aduanera y en lo político el arbitraje obligatorio. Bueno, esos dos objetivos son los mismos dos objetivos estratégicos que los Estados Unidos de América llevaron a la mesa de negociaciones en 1889 en la ciudad de Washington, en la primera conferencia internacional americana. Las conferencias internacionales americanas van evolucionando desde ese momento durante después todo el siglo XX, y es así como, por ejemplo, la 9ª Conferencia Internacional Americana en 1948 se transforma en la OEA, en lo que es hoy la OEA. En la 10ª Conferencia Internacional Americana que se celebra aquí en Venezuela, en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, se crea, por ejemplo, la Convención de Asilo. Hay conferencias internacionales americanas extraordinarias, como por ejemplo la del 47, donde se crea nada más y nada menos que el TIAR, dentro del contexto de la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, esos dos objetivos que se plantean en 1889 se han mantenido como una constante en la política exterior de los Estados Unidos hacia el continente latinoamericano y caribeño, y se trató luego en la modernidad contemporánea transformarlo en lo que se llamó la iniciativa Bush para las Américas, que era basada en 3 pilares, que era promoción de democracia, promoción de libre comercio y la libertad de inversiones. Esa iniciativa Bush, que plantea Bush padre, se transforma luego en Miami en 1994 en el proyecto del ALCA. Y como les dije, me tocó el honor de estar durante 2 años como delegado permanente en las negociaciones del ALCA, y les puedo decir con absoluta certeza que todos los 15 capítulos del acuerdo que iba a ser el acuerdo ALBA, en materia de agricultura, en materia de compras del sector gubernamental, en materia de inversiones, en materia de comercio electrónico, bueno, los 15 áreas que conformaban el acuerdo, todos remitían en materia de solución de controversia al arbitraje obligatorio, y siempre con sede en los Estados Unidos, en las jurisdicciones estadounidenses. Y como también señalé al principio, lo que se estaba buscando era la conformación de un área, una unión aduanera. Una unión aduanera no es más que implementar un arancel externo común a todos los países, de manera que todo lo que entre a esa área donde están todos estos países, desde cualquier parte del mundo, va a pagar el mismo arancel. Eso es un poco el mismo esquema de la Comunidad Andina de Naciones, el propio Mercosur, que también es una unión aduanera. Y eso es dentro de un contexto geopolítico donde ya se había agotado la confrontación ideológica este-oeste, ya se había agotado la Guerra Fría, y ya se estaba planteando el relacionamiento del sistema internacional, los nuevos actores, en términos básicamente geoeconómicos. Ya las confrontaciones desde el punto de vista ideológico ya no se estaban manifestando, porque como el 25 de diciembre del 91 se desintegra la Unión Soviética, ya había caído el muro de Berlín, ya no había Guerra Fría. Entonces en el 94 ya esta iniciativa Bush para las Américas, heredera de este acervo panamericanista, contrario al ideal bolivariano, se transforma en ALCA en 1994. Entonces, el presidente Chávez vio eso como una claridad meridiana y sabía de qué se trataba, y simplemente dijo que no podía, bueno, cuando él sale a la primera cumbre de las Américas, a la cual asistió en Montreal, Canadá, él hizo esas 2 reservas, pues. Una era en materia política, porque él decía que había que incluir también ahí la defensa de la democracia participativa y protagónica, y no solamente la democracia representativa, y el tiempo le dio la razón, porque después se han valido de la declaración de Kebe para en Lima, Perú, crear
la Carta Democrática Interamericana para manipular con esa carta a los gobiernos que no les son afectos, porque esa carta nunca se la plantearon hacérsela a Yanine Áñez en Bolivia. Y la otra reserva que hizo el presidente Chávez en Quebec era sobre la entrada en vigencia del ALCA. Él decía que no estaba de acuerdo con eso porque no podía ponerse una camisa de fuerza y que, en honor de verdad, ninguno de los países, los presidentes y representados, podía asumir ese compromiso porque eso tenía que pasar necesariamente por la ratificación de las instancias legislativas de los Estados-naciones que estaban ahí sentados. Y fue más allá, él dijo que en el caso de Venezuela eso tendría que ser aprobado incluso por un referéndum nacional. El tiempo le dio la razón, porque en la próxima cumbre en Mar del Plata, adiós ALCA, pero el adiós ALCA no fue una casualidad, fue obra de la diplomacia del comandante Chávez. Y déjeme decirle que uno de los primeros sorprendidos fui yo mismo. Yo que estaba metido ahí en esas negociaciones, yo nunca fui negociador, a mí me mandaron a monitorear todo el proceso. Y eso fue lo que hice. Y de cada reunión durante 2 años hice un informe. Yo nunca pensé que iban a detener ese proceso porque yo veía toda esta historia que estoy tratando de resumir y dije, esto es indetenible, pues Chávez lo detuvo. De ahí, por como acabo de señalar también, estoy convencido que es una de las razones por las cuales se ejecuta el magnicidio contra el señor presidente Hugo Chávez. Esa es una de las razones. Si nos vamos al campo de la política petrolera, bueno, ahí tenemos una cosa todavía... Pero fíjese, doctor, hay una claridad meridiana, como usted lo dijo. Quiero agradecer todos los mensajes que nos están llegando, porque en el caso nuestro aquí en el equipo de producción son esos estudios permanentes que nuestros invitados de honor buscamos enfocar, porque no es hoy casual que gracias a esa claridad, como usted lo dijo, meridiana del comandante Chávez, en la meridionalidad del comandante Bolívar, mandó a parar un tutelaje que venía para América Meridional y el cual usted que le dio seguimiento, trabajando para la República Bolivariana de Venezuela como diplomático, verdad que quería agradecerle primero esta cosmovisión y este estudio permanente que usted tiene ahí y un legado que tenemos, porque es el trabajo en el área exterior, de la política exterior de lo que hizo Chávez. Y ahí va, dentro de esa cosmovisión, el tema de los hidrocarburos, del petróleo, de la energía. Y es hoy ver a un imperio que no le está saliendo las cosas bien en América Meridional, por esa visión de que los pueblos despertaron desde ese momento. Yo siento que un despertar en contra de Monroe, un despertar en contra, sin duda, porque esto no es juego de muchachos. Aquí Chávez mandó a parar una visión más allá de esta época que viene de Monroe. Bolívar versus Monroe. Y en esa cosmovisión coincido con usted y me da mucho dolor sentirlo, ¿verdad? Porque ahí es donde se concreta, a mi forma de ver, el obstáculo principal, que gracias a Chávez hoy no tenemos ese tutelaje y nos ha costado, amigas y amigos, nos ha costado bastante, porque este bloqueo no es casual. Estas medidas coercitivas no son casuales, con todo el respeto del doctor Ramón, porque saben que es la Venezuela que le manda a parar al imperialismo mundial todas sus pretensiones. Por eso es que el enemigo nuestro, el referente informativo, da siempre al traste. Es el imperialismo mundial. Hoy está Trump, mañana no sabemos quién va a estar ahí. Pero es el imperialismo mundial que busca manipular mediáticamente, meterse en las economías, meterse en todos los derechos sociales para apoderarse del sudor de los pueblos del mundo. Quiero agradecer de verdad, doctor, toda esa cosmovisión que le dio en esta línea de tiempo de esa América. Y antes de irnos a la pausa, queríamos que usted tocara el tema energético, porque eso concatena un poco con la cosmovisión de Chávez, de utilizar la energía, utilizar el petróleo para liberar, utilizar el petróleo para darle un vuelco a la doctrina Monroe. ¿Qué lectura tenemos? Bueno, yo creo que ese es el segundo gran elemento de importancia en la política exterior del presidente Chávez. Recordemos que
apenas él toma posesión del Estado en 1999, manda en 2 ocasiones, nada más y nada menos, que a los países socios de Venezuela en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, sendas delegaciones, recuerdo encabezadas por el embajador Jorge Valero Briceño, actualmente nuestro embajador en Ginebra, en Suiza, historiador de la ULA además. De hecho, la tesis del profesor Valero, del embajador Jorge Valero, se llama ¿Cómo llegó Acción Democrática al poder en 1945? Se metió en los archivos del Foreign Office y buscó los documentos que estaban ahí, logró desclasificar algunos documentos y hizo su tesis. O sea, él tenía y sigue teniendo una gran visión. Yo creo que él está en el lugar que debe estar haciendo su trabajo. Y tengo años que no lo veo, pero debo decir esto porque es lo que yo siento. Entonces, en materia petrolera, el presidente Chávez convoca la histórica segunda cumbre de soberanos y jefes de Estado de los países miembros de la OPEP. La OPEP se había creado en el año de 1960 y solamente se había reunido a nivel de presidente. Cuando hablamos de cumbre, estamos hablando de jefes de Estado. Se había reunido una cumbre solamente en el año de 1973 o 74 en Argelia. O sea que desde 1960 se había reunido una única vez, ya estábamos en el año 2000. Habían pasado 40 años y los jefes de Estado de la OPEP no se habían reunido. Y la OPEP en ese momento controlaba el 32% del mercado mundial de petróleo. Entonces, ¿qué hizo el comandante Chávez? No solamente convoca la cumbre aquí en Caracas, la segunda cumbre histórica de la OPEP, sino que implementa, propone de su propia creatividad e iniciativa, producto de múltiples acercamientos al tema, lo que se llamó la política de precios justos. Se implementa una política de bandas de precios con un mínimo de $18 y un máximo de 22, un piso y un techo. De manera que los países miembros de la OPEP jugaban con el suministro de petróleo del mercado para mantener siempre los precios del petróleo dentro de esa banda de precios. Eso se llamó la política de precios justos porque se consideraba justo para los productores y se consideraba justo para los consumidores. Esa política de banda de precios estabiliza el mercado petrolero mundial y eso es obra del comandante Hugo Chávez. Y esa política de estabilización de los precios internacionales del petróleo a nivel mundial funcionó perfectamente hasta que el régimen estadounidense y sus gobiernos láteres decidieron invadir al segundo productor de la OPEP en ese momento, que era la República de Irak, conducida por Saddam Hussein. En ese momento implosionan la banda de precios de la OPEP y se desestabiliza nuevamente el mercado. ¿Qué hace el comandante Chávez? En materia energética, amplía todavía la visión, va a la vanguardia y empieza a implementar una nueva política que se llamó OPEP Plus, que es la misma política que está siguiendo el hoy presidente Nicolás Maduro Moros, fiel heredero de la política exterior del comandante Chávez, porque fue su canciller durante aproximadamente 6 años. Entonces, ya no solamente son los países miembros de la OPEP, sino que el propio comandante Chávez ahora él mismo se va a Rusia, se va a Canadá, se va a Noruega, se va a México, se va a los diferentes países productores, no miembros de la OPEP. Ya nosotros incluso teníamos la Secretaría General de la OPEP, llegamos a tener la presidencia a través del doctor Ali Rodríguez Araque, que en paz descanse, y se empieza a articular esa política OPEP Plus, que ha sido tan bondadosa y que llegó a formar parte y forma parte del legado de Chávez en materia de política exterior, que es hoy la que se está implementando en el mundo, es la que está soliviantando las dificultades geopolíticas que tratan de impactar o impactan en la estabilidad de los precios del petróleo. Eso es lo que ha mantenido relativamente estable el mercado petrolero internacional y eso también se le debe al comandante Chávez. Vamos a ir a una pausa. Todo eso está recogido en tu libro. Vamos a ir a una pausa, doctor, pero yo quería volver con algo. Es la diplomacia bolivariana, ese equilibrio del universo que nos decía Bolívar, que hoy, en realidad, como usted lo dice, lo está materializando Nicolás Maduro Moro, a pesar del bloqueo, ojo, a pesar de esta guerra difusa. Quiero saludar desde aquí a nuestro ministro para el Poder Popular para la Defensa,
mi general en jefe Vladimir Paino López. Aquí tenemos ese legado que está ahí de trabajo del Instituto de Alto Estudio de la Seguridad de la Nación, con nuestro general Pérez Villamizar, el Centro de Estudio Polemológico Estratégico. Un saludo a él y a todo ese equipo, igualmente a usted, doctor, con la diplomacia presidencial, cuando uno ve la geopolítica, cuando uno ve toda esta fórmula perfecta de ver más allá de por qué la Venezuela se resiste, por qué la Venezuela va a ganar y por qué la Venezuela rumbo hoy con una ley antibloqueo vamos a romper las cadenas que nos quieren meter el imperialismo mundial. Esa visión quiero agradecer de verdad porque es el legado de la diplomacia presidencial de Hugo Chávez. Es también la resistencia de nuestro pueblo que hoy en esa dupla vamos a lograr salir de la coyuntura y viene una política de bonanza con trabajo, con ese esquema estratégico de entender hoy que las y los venezolanos somos vencedores, porque vamos a construir como empezamos hoy, que es la Venezuela potencia, es la Venezuela que hoy va a darle vida a esa cosmovisión, que es la cosmovisión del Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Damos una pausa. Apreciado doctor, y volvemos con tu programa referente informativo.